llamo Katia Fogel, soy docente de Vía Pro Desarrollo, soy analista de sistemas, ese es mi título de grado, pero siempre tuve ese interés en la parte social, entonces quedo vinculada a Vía Pro Desarrollo luego de haber hecho una especialización en gerencia y desarrollo social. Ya posteriormente, para profundizar un poquitito todo este tema de desarrollo social, hice una maestría con la Universidad Nacional de Asunción en diseño y evaluación de proyectos. El tema que quiero compartir con ustedes es el tema de la realidad social vinculada a la pobreza. Es un tema muy importante. Conocemos que hay una franja etaria, una franja de la población que está por debajo de la línea de la pobreza, una franja importante, digamos, de la población. Y también tenemos más o menos un 20% de gente que está bajo la línea de extrema pobreza. Entonces, cuando hablamos de pobreza, hablamos de una cuestión muy importante cuando hablamos de la realidad social de nuestro país. El tema de la profundización de la pobreza, además, es un tema que atañe muy de cerca a todo lo que son las políticas públicas, las políticas de Estado. Es por eso también que al ir viendo las causas de la pobreza, vamos a ir viendo cómo desde el Estado podemos ir atendiendo. Un libro que me parece muy interesante, que utilizo muchísimo con mis alumnos, es Pobreza y Rol del Estado, justamente, porque entonces a la par que vamos abriendo el tema de la pobreza, entender qué implica ser pobre, también ya paralelamente vamos viendo cómo desde las políticas públicas podemos ir atendiendo, ir atacando todas estas cuestiones muy importantes, ¿verdad? Cómo atender las causas estructurales de la pobreza. ¿Qué implica la pobreza? La pobreza implica, por un lado, varias limitaciones, ¿verdad? Entre ellas, las más importantes es la carencia del acceso a los recursos económicos, la falta de acceso a los bienes y servicios que brinda el Estado. ¿Qué es ser pobre en nuestro país? ¿Qué es ser pobre? El pobre en realidad tiene una serie de carencias, pero el pobre no es pobre porque quiere ser pobre. El pobre es pobre porque no tuvo las mismas oportunidades que tuvimos, digamos, las demás personas. Entonces es ahí cuando empezamos a entender, a abrir la mente hacia qué es la pobreza, cuáles son sus causas, que empezamos a ver cuán importantes son las políticas públicas para atender la pobreza, ¿verdad? Y cuál es el rol del Estado en todo esto. ¿Qué es el Estado? Vamos a ir arrancando, digamos, de ahí. El Estado, la palabra Estado viene del latín statum, que significa comunidad sociopolítica desarrollada. Es muy importante un poquitito ampliar ese concepto: comunidad sociopolítica, cultural, económica, desarrollada, y entender que todo esto, ¿verdad? Toda esta comunidad desarrollada se enmarca dentro, digamos, de un marco jurídico que en nuestro caso son las leyes, la Constitución Nacional, el Poder Judicial, que es muy importante cuando vamos a ir hablando también de las causas estructurales de la pobreza. Entonces, ¿qué es el Estado? ¿Para qué se crea el Estado? Esa es una de las primeras cosas que aprendí aquí en Vía Pro Desarrollo. El Estado fue creado para atender una serie de cuestiones que tienen que ver con la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que brindar el Estado? El Estado se crea para atender algunas cuestiones, como por ejemplo el acceso a cuestiones básicas, ¿verdad? El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a una vivienda, el acceso a los recursos económicos. ¿Y cómo podemos acceder a estos recursos económicos? Está el empleo y también están otros mecanismos
cómo que el Estado puede brindar oportunidades a la población para acercarles a las oportunidades del desarrollo. Entonces vemos un Estado que tiene que atender varias cuestiones: salud, educación, vivienda. Un elemento no menos importante es el de seguridad. ¿Y por qué hablamos de estos elementos que tiene que brindar el Estado? Porque el que es pobre siente que él no ha tenido las mismas oportunidades que, digamos, los profesionales o las personas que viven con un nivel de vida digno han tenido. Ellos sienten que el Estado ha estado ausente con ellos. Ha estado ausente en el sentido que ellos no han tenido acceso en igualdad de oportunidades a educación, no han tenido acceso a salud, a una vivienda digna, a un empleo que le permita, digamos, a su familia tener un nivel de vida apropiado, hablando de bienestar social, ¿verdad? Entonces esas son cuestiones que tienen que ver con el rol del Estado para atender las causas un poquitito de la pobreza, ¿verdad? Entonces hemos visto que el Estado atiende desde distintas dimensiones, desde la educación, la salud, la vivienda, brindar oportunidades de empleo, la justicia. Entonces el Estado un poquitito está compuesto de proyectos sociales, digamos, ¿verdad? Desde las distintas instancias del Estado tenemos lo que llamamos en desarrollo social los ladrillitos del desarrollo. ¿Qué son los ladrillos del desarrollo? Son distintos proyectos que se ejecutan desde las distintas instancias del Estado. Entonces, estos ladrillos van construyendo la muralla, ¿verdad? El cimiento y el techo, digamos, del desarrollo que va a tener la población, y que va a estar siempre enfocado a minimizar el impacto negativo de la pobreza, ¿verdad? Atendiendo a todos estos obstáculos que impiden a la población acceder en igualdad de condiciones a estos bienes y servicios. Entonces, ahí es que se torna muy importante hablar un poquitito de este modelo de políticas sociales. ¿Por qué es tan importante hablar de políticas sociales? Porque ahí ya vemos que los ladrillos son los proyectos, vamos armando el cimiento del desarrollo. Entonces esto tiene que estar orientado a través de las políticas públicas a atender las cuestiones que tienen que ver con las causas de la pobreza. A pesar de la ejecución, digamos, de proyectos sociales, muchas veces vemos que la pobreza se sigue profundizando o no podemos parar la pobreza. Entonces hablamos de programas, de proyectos sociales que muchas veces traemos como paquetes que vienen del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial. Son paquetes cerrados que se ejecutan en nuestro país, pero una vez que, digamos, a término de este proyecto, vemos que no han tenido el impacto que nosotros o que el Estado pretendía tener, ¿verdad? Por problemas muchas veces de focalización de los proyectos o por problemas de monitoreo y evaluación, porque no fueron apropiados. Pero lo importante, digamos, es que son proyectos que muchas veces vienen de afuera, estos proyectos sociales. Entonces lo que tenemos, lo importante, y que eso vimos con el trabajo con las comunidades, ellos dicen: importante los proyectos sociales que están financiados por los organismos multilaterales, bilaterales de financiamiento, pero queremos formar parte previamente de todo el proceso de diseño y evaluación, que sea una participación con la gente, ¿verdad? Con, digamos, la población objetivo con la que van a trabajar estos ladrillitos o estos programas sociales desde las diferentes dimensiones que tiene el Estado. Entonces, ahí hablamos de políticas inclusivas, políticas que tienen que ver con la participación de la gente y el enfoque que la gente le quiere dar a esa participación o a ese apoyo que va a brindar el proyecto a
desarrollar o al progreso de esa comunidad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es muy importante atender las causas estructurales de la pobreza, que son múltiples las causas, ¿verdad? Entre ellas hemos mencionado la falta de acceso a bienes y servicios, que lo que produce entonces es alejar a los pobres extremos de las oportunidades del desarrollo. Nos parece que esto, de alguna forma estamos mencionando que queremos parar el crecimiento económico de un país. Definitivamente no. Todo esto tiene que ir acompañado de un crecimiento económico. Continuamos hablando entonces del carácter multidisciplinario de la pobreza en un próximo video. Muchas gracias.